Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pequeño aporte. Pululan sobre internet, sobre todo videos, material escrito también, pero sobre todo multimedia, sobre temas que poco tienen que ver con la verdad, pero sí con, digamos, captan, digamos, el interés y por ser cuestiones que captan la emocionalidad propia del ser humano, y en ese captar van adjuntando seguidores a sus teorías, a sus dichos, pero que poco tienen que ver con la verdad. Ya lo dijo, digamos, el famoso, uno de los pocos famosos físicos que hay en la historia, que es Albert Einstein, en una carta con un matemático contemporáneo, amigo suyo del siglo XX, en el cual manteniendo una correspondencia apostólica, es decir, de cartas, digamos, a larga distancia, que era como se comunicaba mayoritariamente en ese momento. Y bajo una conversación, que no recuerdo cuál era muy bien el propósito, terminaron discutiendo eh, qué valía más, a qué valía más dedicarse, si a la matemática o a la física, y llegaron a la conclusión que la matemática te, te hace conocer cuál es la verdad y la física qué es más importante. Y en ese sentido, digamos, ¿por qué la matemática te haría conocer la verdad? Bueno, básicamente porque te desarrolla la racionalidad deductiva, de la cual hace, digamos, si hablamos de experimentación, de ver si realmente funcionó o no funcionó, nos podemos dar cuenta que por los efectos en las ciencias aplicadas, tecnología y ciencia en general como la medicina, podemos ver que efectivamente eso es verdad, a diferencia de, por ejemplo, las ciencias más blandas o humanas que tienen divergencia divergencia de opiniones sobre un tema en particular y no logran un consenso o una unificación del conocimiento sobre qué es verdad y qué es mentira, y ahí el relativismo consecuente. En las ciencias más exactas, sobre todo, sí se logra una exactitud, y de hecho es la matemática en su cuantificación lo que endurece la ciencia y se logra saber si es verdad o no es verdad algo, en su cuantificación y cualificación racional, ¿no es cierto? Porque si vamos a la lógica, podríamos arribar a lo que es verdad o no, más allá de los que intentan pretender desmontarla a través de las paradojas que pueden ser o no salvables, porque digamos el puntapié para desmontarlo arriban con una paradoja, pero posteriormente ingresan en el relativismo. Y bueno, en el relativismo, por su propio nombre lo indica, todo vale cuando no es así. Entonces fácilmente podemos pasar de un relativismo histórico a una catalogada pseudociencia, como por ejemplo, o pensar en teorías conspiranoicas, en donde todo es posible, porque no hay una vara en el sentido de saber discernir qué es real, qué no es real, de lo que te dicen que es verdad, qué no es verdad. Y bueno, en ese sentido, la razón, ¿sí?, como instrumento que mayoritariamente ha utilizado el iluminismo, la ilustración, es lo que ha hecho progresar civilizadamente a la sociedad. Bueno, ahora recuerdo, digamos, algunas, digamos, detractores académicos que hablan sobre el decaimiento de la razón, pero bueno, eso es un tema que podría tratar para aquellos que están más inmiscuidos en el tema. Entonces, ¿a dónde iba? Iba a que una forma de mejorar nuestras propias vidas y por ende la de la sociedad
es desarrollar esta capacidad humana que tenemos pero que no es que la usamos mayoritariamente, sino que mayoritariamente, y yo lo veo más en el público en general, en las personas en general, porque yo tengo un poco más de razón, de capacidad racional, razono más las cosas que lo que es emocional, aunque sí soy mayoritariamente emocional, pero por decir un número cualquiera para que se hagan una idea de lo que quiero decir, la mayoría de las personas utilizan un 90% de emoción en sus decisiones y un 10% de racionalidad, y yo un 80% de emocionalidad y un 20% de razón. En ese sentido, quiero aportar mi granito de arena, y si quieren hacer alguna pregunta, la responderé. Si alguien ve este video, que puede resultar muy aburrido, pero justamente mucho de lo que se suele hacer divertido pierde contenido porque, como decía Alejandro Dolina, el negro Dolina, del quien no concuerdo en sus posturas ni políticas ni económicas, pero tiene buenas partes, buenos pensamientos en algunos aspectos, que si se enfrasca mucho algo para hacerlo divertido pierde su contenido, y a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? Bueno, la razón es el método que históricamente más ha funcionado. Y esto no quiero decir que voy en contra de creencias religiosas, místicas o espirituales, porque yo soy profundamente espiritual y religioso, pero cuando hay demasiadas teorías, cuando uno se encuentra en un mar de catalogados conocimientos que no se sabe si son tales, porque para hacerlo necesitan ser verdad, un mar de datos, creo que una buena herramienta es la razón, y para desarrollarla está la lógica, tanto la lógica argumental aristotélica o de la filosofía, como la lógica proposicional de Bertrand Russell, que traslocó a la matemática, aunque la matemática ya de por sí en todas sus variantes, tanto aritmética, geométrica o algebraica, o la que sea, desarrolla esta capacidad. Así que, bueno, ¿cómo hallar la verdad? La razón es el mejor instrumento.